Nosotros con mucha frecuencia nos encontramos a personas de trasfondo cultural y religioso de los países latinoamericanos que traen una aportación tradicional del catolicismo romano, y ellos hacen hincapié al hecho de que Jesucristo le dio a Pedro las llaves y le dio así autoridad, le dio algo especial que la Iglesia Católica ha usado como una manera de expresar su doctrina en cuanto a la autoridad papal de Pedro. Mateo 16, 19. ¿Quién puede dar lectura a ese versículo? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un texto muy importante, y el pueblo latinoamericano, ignorando las razones de Cristo, ignorando los modismos que fueron usados, el hebraísmo que está presente en este versículo, se precipita en tomar conclusiones y llegar a formular enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. La primera pregunta que he formulado aquí es: ¿por qué los católicos creen que Pedro se hizo sumo pontífice por medio de esa declaración? La respuesta es por causa de su ignorancia de las cosas de Dios. En segundo lugar, por causa de su ignorancia de los asuntos del judaísmo. En tercer lugar, por causa de su ignorancia de las Escrituras. Solamente la ignorancia de los que trataron de desarrollar esa doctrina puede justificar la razón de un engaño tan magnánimo en cuanto a lo que se llama el sumo pontífice. La otra pregunta es: ¿cuáles fueron las razones de Cristo? Cristo habló algo especialmente para Pedro, y la pregunta es: ¿cuáles serían las razones? ¿Por qué? Y la última pregunta: ¿por qué Cristo habló precisamente la declaración que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 19? Y aquí está la respuesta. En la nación de Israel, nosotros encontramos que las personas que se preparaban al llegar a la edad de 13 años, hablo de los muchachos, ellos participaban de una celebración especial llamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. No sé si cuando el hermano Julio estuvo conmigo en Israel, asistió a uno de esos Bar Mitzvah, ¿verdad? Es una celebración muy especial en la vida de los judíos. Pero la persona que seguía en los estudios de la palabra de Dios, en la preparación, la persona que quería ser un maestro, tenía que pasar por el Bar Mitzvah, y después de muchos años de preparación a los pies de un rabino famoso como el mismo Pablo, estuvo a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Él entonces recibía una función importante. Y en Israel, cuando la persona estaba preparada adecuadamente para enseñar a otros, entonces el rabino le entregaba de una manera simbólica las llaves del reino de los cielos. Entonces lo que Cristo estaba haciendo con Pedro era entregándole las llaves, y a la misma vez la connotación implica que Pedro sería el que iba a enseñar por medio de la predicación, y él iba a abrir el camino
para los judíos, así como para los gentiles. Si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos a Pedro en el día de Pentecostés hablando a quienes, a los judíos. Y si leemos el libro de los Hechos en el capítulo 10, encontramos a Pedro hablando a los gentiles, y así él está inaugurando la iglesia para judíos y para gentiles, y cumpliendo el mandato que Cristo le había otorgado, entregándole las llaves. Pero estas llaves que pasaron a Pedro no eran llaves físicas, literales. Era una autoridad, un reconocimiento, un privilegio que también Pablo recibió, Juan, los otros que vivieron después de aquellos discípulos, y ahora nosotros que nos hemos preparado para enseñar, también hemos recibido las mismas llaves. Y cada vez que testificamos del Evangelio para un gentil o para un judío, y ellos pueden oír con entendimiento y discernir la enseñanza y recibir la palabra de poder, entonces se está cumpliendo en nosotros la misma autoridad que Cristo le dio a Pedro. Entonces, los rabinos eran los responsables por entregar a uno simbólicamente, públicamente, este reconocimiento de que uno estaba capacitado para enseñar. Así como el rabino le decía a los padres del muchacho a los 13 años que él estaba listo para su bar mitzvah porque había memorizado ya los textos del Antiguo Testamento, conocía ya la enseñanza mosaica. Ahora, después de una preparación teológica, académica, dentro del contexto del Antiguo Testamento, uno que iba a enseñar recibía esas llaves. Esta bar mitzvah, el muchacho empezaba a la edad que uno aquí va al jardín de infancia, uno empieza a recibir la enseñanza, primero de los padres, después de un rabino, cuando los padres lo llevan para ser preparado en la sinagoga. A los 13 años es la edad cuando todo muchacho quiere pasar por esta experiencia del bar mitzvah. Todavía hoy hay hijos de judíos en los Estados Unidos que van a cumplir su bar mitzvah en Jerusalén. Ahora, uno se quedaba estudiando y normalmente hasta la edad de 30 años era cuando uno empezaba a públicamente enseñar. Y por eso Cristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a proseguir, ya lo saben todo. Segundo tema, ¿por qué? Sí. Antes de pasar ahí, le quería preguntar sobre la atadura que habla aquí. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Muy bien. Si nosotros vamos a los evangelios, encontramos una experiencia cuando llegaron a Jesucristo algunos leprosos, eran exactamente 10. Y ellos pues clamaban la misericordia. Y el Señor Jesucristo mandó que ellos se presentasen a quienes, a los sacerdotes. Los sacerdotes, que en hebreo es Kohen, significa el sacerdote, o sea, el que enseña, el rabino. Entonces ellos tenían que presentarse a los sacerdotes, porque solamente los sacerdotes podrían declarar si uno era inmundo o si estaba limpio. Él tenía la preparación y la autoridad para declarar a uno limpio o sano. Y eso es exactamente lo que Cristo le habló a Pedro también, inaugurando así el periodo de la iglesia que sería confirmado en el día de Pentecostés. Es la autoridad que uno tiene. Pero en Pedro, como también en nosotros, esa autoridad no estaba limitada a la sanidad física, como los sacerdotes, rabinos, sino que es una autoridad bíblica a la luz de las Escrituras, porque nosotros podemos decir a uno
que verdaderamente reconoce que en ningún otro hay salvación, Cristo es el único y suficiente Salvador, podemos nosotros afirmar con autoridad que Él está desatado, o sea, que Él está libre. ¿Por qué? Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.